Que el Señor les bendiga, amados hermanos. En esta hora, en este día, traigo una enseñanza en el nombre del Señor, donde dice que Lucas 8:22, donde habla de que Jesús calma la tempestad. Vemos que podemos estar en situaciones terribles, situaciones que parecen no tener cuidado, que nunca va a pasar de lo malo que está la situación. Pero vemos cómo Jesús calma la tempestad, dice lo que nos enseña en Lucas. Él calma la tempestad. Y voy a leer la palabra y sean bienvenidos cada uno. Dios bendiga a mi prima y a todas mis primos que van a conectar, mis hermanos, si hay algunos por ahí, mi familia, hermanos, amigos, muy importantes los amigos, porque ellos aprenden mucho de la palabra del Señor, y es tan importante cuando no conocemos de la palabra, escuchar la palabra del Señor y animar a otros también con la palabra, ayudar a otros. Y a veces cuando les mandamos una palabra a alguien, a un amigo, tal vez hay ocasiones que está en una gran tribulación, que nosotros no conocemos la situación de la persona, pero a veces hay palabras de aliento que le levantan el ánimo a las personas y creen en el Señor. Cuando yo miré una enseñanza por el Facebook, yo estaba pasando cosas muy, como dicen, en problemas, como dice el mar, que estaba agitado en problemas. Y entonces, pero llegó la palabra y confortó mi alma, y yo creí en el Señor, y aquí estoy dando la palabra. Entonces hay personas que necesitan a veces una palabra de aliento, que están en situaciones terribles, de que están en depresión, están también con problemas que no saben cómo salir, no saben que existe un Dios que los puede sacar del problema. Entonces, en esa situación estaba yo en ese tiempo, cuando conocí la palabra, y yo escuché la palabra y me gustó, y dije yo, pues ahí entró una fe grande en mí, una fe de que es una fe tan grande que uno camina y ve los problemas, pero uno no los mira, los problemas están ahí, pero como que aquella fe ha crecido en uno. Cada vez que caminamos crecemos, y la fe crece en nosotros, y están los problemas y vienen los ataques, pero nosotros lo hacemos a un lado, como que no están ahí, y cruzamos. Entonces vemos que aquí Él hizo que los discípulos pasaran una dificultad, una situación, aunque Él estaba ahí, estaba dormido, pero Él nos hizo pasar por esa situación, y así mismo los hace pasar a nosotros por tribulaciones. Aunque Él esté ahí, está ahí, pero Él los deja solos, los deja avanzar, para que avancemos en fe, que la fe crezca. Entonces, esa es la enseñanza que yo voy a dar en esta hora, en el nombre de Jesús. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, dice: Jesús calma la tempestad, dice. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando, él respondió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y decían unos a otros: ¿quién es este, que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Pero vemos cómo Jesús les dice: ¿dónde está su fe? ¿Por qué se atribulan? ¿Por qué se atribularon? Entonces,
esta es la hermosa palabra que tengo para este día, porque es una enseñanza que el Señor nos da a nosotros cuando nosotros decimos, pero ¿dónde está? Yo creo que no sé si a muchos les ha pasado que a veces, pero a veces decimos, no, Señor, es cuando es tu voluntad, porque tú eres Dios, es cuando tú despiertes por nosotros, cuando tú ya despiertes por nosotros, todo va a cambiar, porque la situación va a cambiar. Entonces escribí algo aquí sobre el tema, donde dice Lucas 28:22, dice, Jesús calma la tempestad, dice, nos enseña que aun cuando permaneciendo en Dios caminamos con Él, hay un tiempo que Él mismo, Dios, está con nosotros, pero está dormido. Aunque hayan tempestades, no se despierta. Parece que aquí en esta barca puede ser lo que haya hecho a propósito. Puede ser que Jesús lo haya hecho a propósito. Pero es que a veces clamamos y no seguimos clamando, creyendo y perecemos. Parece dormido. A veces dice que nosotros estamos clamando, le clamamos al Señor, pero el Señor no está. Pero el Señor dice, parece que Él a propósito lo hace, está quieto. Aunque le hablemos y le hablemos y le hablemos, pero por eso lo hace Jesús, para que crezcamos en fe. Porque si nosotros Dios tiene un propósito para nosotros, como decir un cargo en una iglesia, y puede ser de pastor, puede ser de predicador, y entonces tenemos de tener mucha paciencia con las personas que los van a rodear. Pero si con un poco nosotros le pedimos al Señor y los desviamos, decimos, el Señor no oye, y ahí los quedamos y no permanecemos en la oración, entonces como esa fe tiene que crecer. Por eso es que Jesús les dice ahí, ¿en dónde está su fe? Es lo primero que les dijo a los discípulos, y vemos que Él calmó toda la tempestad, lo que había. Pero es que es necesario pasar todo esto. Dice, clamando, creyendo que parece dormido. Dice, ya lo leí así. Dice, hasta que se haya un tiempo por nuestra fe, que crezcamos en fe, dice. Una fe constante, que nunca nos rendimos y seguimos luchando hasta que Dios se despierta por ti y por mí. Hay una necesidad vacía del ser humano. Es la seguridad máxima cuando el ambiente que predomina. Hay días en que es el miedo, inseguridad, enfermedad, problemas económicos, y eso nos conlleva a la angustia, pleitos que se dan a miedo de la crisis. A veces hay ansiedades por las crisis económicas, que es el problema más grande por los que los matrimonios pelean y se dividen. A veces hay divorcios también. A eso los conlleva el divorcio, problemas con los jóvenes, también problemas con los jóvenes, con nuestros hijos. Tenemos hijos también. Ese es una angustia, ansiedad, y entonces en todo eso vivimos. Y entonces, pero en esas angustias, si clamamos, el Señor ahí está esperando que lo atencionamos a Él primero, que lo pongamos antes, que miremos todos los problemas a Él, porque Él es que va a calmar la tempestad. Eso es lo que le enseñó a los discípulos. Él calmó la tempestad. Él calmó todo el problema, dice, y es lo primero que le dijo, ¿en dónde está su fe? Saludo ahí a mi sobrino que está conectado, a sobrino Samuel, en el nombre de Jesús, que es bueno que escuchen la palabra del Señor.
para así crezca la fe en ellos, porque no queremos solo nosotros ser salvos, queremos predicarle la palabra a los demás también, para que estas personas sean salvas también, porque eso lo va a demandar el Señor el día de mañana también. Dice, problemas en el matrimonio, dice, en los trabajos, también en el trabajo, dice, hay hasta veces que hay pastores que tienen ansiedad en las iglesias, en sus hogares de ellos, con sus problemas con su esposa, por muchas situaciones, ansiedad hay ansiedad también en los niños, hay muchos niños que vienen, están con ansiedad, terribles situaciones a veces, abandono por los padres, a veces maltrato por los mismos padres a veces, o por los familiares de los niños. Muchos niños a veces los dejan en manos de otras personas y padecen de ansiedad porque no los tratan bien. A veces digo yo, ¿por qué las personas se hacen cargo de algunos niños si no los van a tratar bien? Porque en muchos casos hay así, se hacen cargo de los niños y no los tratan bien. Aparte de eso, más bien los maltratan y los maldicen. ¿Qué culpa tienen los niños? Si no vamos a tratar bien los niños, no debemos hacerlos cargo de los niños si no tenemos la paciencia y el momento para dedicarles tiempo y tomarlos como que fueran nuestros hijos, darles amor. Por muchos de estos, los jóvenes padecen de ansiedad. Y hay muchos jóvenes que no recapacitan, ellos siguen con la violencia con sus hijos en vez de tratarlos bien. Entonces, dice que a veces abandonos por los mismos padres. Dice, a veces por no prestarles la suficiente atención a los niños, adecuada atención por estar muchos tiempos en soledad, encerrados. Jesús dice, parece que está dormido, pero en realidad espera que nosotros lo despertemos, clamemos con todo lo que tengamos. Y parece que el Señor está dormido, pero en realidad el Señor espera que nosotros mismos despertemos y lo despertemos a Él con nuestro clamor, así como hizo Jacob. Jacob vino, él dice que él subió las escaleras hasta que le dijo, no te suelto si no me bendices. Entonces esa es la situación que nosotros, como hijos del Eterno, que somos de adoración, debemos de tener, adorar al Señor y decirle, yo no te suelto hasta que me bendigas. Y eso es hasta que el Señor despierte por nosotros y calme la tempestad. Eso es lo que hizo Jacob. Jacob adoró y oró y oró. Y hasta que él no lo soltó al Señor, hasta que lo vio y le dijo, ¿quién eres tú? Le dijo. Si no me bendices, no te suelto. Y esa es la lucha que debemos de tener todos nosotros. Cuando venimos al Señor, no rendirlo hasta que digamos, Señor, pero no te despierta. Pero ¿qué pasa? Yo sigo en esto, caminar en la tempestad de las olas del mar. El barca puede significar una iglesia, puede significar una casa de tribulación, una iglesia que está en situaciones terribles, que no dice, pero ¿dónde está Jesús? Pero sigan clamando, tengan grupos de adoración, grupos de intercesión. Si no hay grupos de intercesión, Jesús no despierta, porque es necesario que hayan grupos de intercesión en una iglesia, en un hogar, en una casa. Es necesario orar el unos por los otros y no soltar, como dijo Jacob, no te suelto y no te suelto hasta que si no me bendices, no te suelto. Lo mismo que hizo Jacob, lo mismo que tenemos que hacer nosotros. No soltar al Señor hasta que lo bendiga. Día y noche clamar, orando la Biblia, no soltarla en oración y decirle, si no me bendices, no te suelto. Hasta que veamos que el Señor se ha despertado por nosotros. ¿Y cómo lo vamos a saber? Dice la palabra del Señor, que Él dice que Él al público, Él lo va a dar nuestro todo, lo que Él hace por nosotros. El público lo va a saber porque Él lo va a hacer delante, dice, lo publicará delante del público.
O sea, si lo que nosotros hacemos en secreto, todo lo que hagamos en secreto, pero el Señor lo recompensará en público. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y por eso es necesario clamar y decirle, Señor, yo no te suelto. No te suelto. ¿Y cómo? En la palabra y en la adoración, yo no te suelto. Si no me bendices, no te suelto. Clamar, así como hicieron los discípulos. Dice que ellos estaban ahí y el Señor dormido y el Señor no despertaba y venía la tempestad y que el Señor los reprendió. ¿A dónde está vuestra fe? Les dijo, ¿dónde? Porque el Señor quiere, Él quiere los deseos del corazón, que nuestra fe crezca en Él, crezcamos en fe, en sabiduría y entendimiento, que no haya temor en nosotros. Cuando veamos los problemas, las situaciones, que le digamos, Señor, este no es mi problema, este es tu problema. Ponerlo en las manos del Señor en adoración. Y si necesitamos y tenemos personas que en realidad sabemos que somos personas que los pueden apoyar en la adoración, no pensar más, decir, llamarlos, miren que necesitamos que los unamos en esta oración, porque dice la palabra que si 1, 2 o 3 los ponemos de acuerdo, todo estará bien. Pero el problema es si nosotros miramos a aquel que se está hundiendo en la barca, en el problema, y no le echamos la mano en adoración, y si podemos económicamente también. Entonces no debemos de pensar, ¿será que me va a apoyar esta persona? No, si nosotros debemos de tener confianza, decir, yo tengo este problema, necesitamos unirlos en adoración, clamar, interceder, porque es intercediendo, habiendo un grupo de intercesión, es como que el problema inmediatamente se va a solucionar. El Señor va a tardar un poco, pero es que el Señor está esperando corazones que crezcan en fe. Es que el Señor no se va a despertar por cualquiera porque amanezca dormido uno, como dijo mi prima el otro día, que ella se unió en el ay con el mío. Es como que queremos algo, pero amanecemos dormidos. No es la cosa así. Tenemos un estudio que lo dicen, por ejemplo, a las 3 de la mañana, pero no los queremos levantar a recibir la palabra, como la palabra que yo recibí ayer. Bueno, yo tuve 2 estudios. Estamos teniendo en la noche y en la mañana también, pero yo no me voy a tener porque en la mañana tengo que levantar temprano, no lo voy a hacer el de la noche, es muy importante. Cada palabra que a mí me enseña, siento que crezco espiritualmente. La palabra de anoche fue tan bonita, esa palabra que recibimos, porque éramos varias, que recibimos, que es tan bonito anhelar el Espíritu Santo, decir al Señor, anhelarlo, no importa. Si hay un carro que desea una casa, eso es primero antes que una casa, que un carro, que cualquier cosa, como la enseñanza. Esa enseñanza a mí me gustó tanto porque sentí de que hasta me faltaron manos para escribir, porque es que el problema es que le están enseñando a uno y debemos de tener la pluma, el lápiz y escribir, y hay cosas que a uno se le van, que no, si la persona está como un poco rápido, como que a veces hay cosas que a uno se le van, pero es tan importante cada cosita que nosotros escribamos, que los enseñan, que vayamos anotando, muy importante. Anhelar el Espíritu Santo, decirle al Espíritu Santo, yo te anhelo, mora en mí, llena mi vida, bautízame con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque es muy importante, ya no vamos a caminar ciegos. Teniendo el Espíritu Santo no vamos a caminar ciegos, Él nos va a dirigir a todo lo que hagamos, lo va a dirigir, le vamos a pedir dirección. Cuando nosotros los levantemos en la mañana, no los vamos a levantar así por así. Le vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo de Dios y vamos a orar primero. Una oración de bienvenida. Espíritu Santo, te recibo, porque el Espíritu Santo es como que fuera una persona, más que eso, más que una persona. Una persona no tiene poder. El Espíritu Santo es el que lo despierta a uno. Si uno se está durmiendo, lo despierta. Si uno le dice, despiértame a tales horas, no necesitamos alarma. Nosotros lo acostumbramos a la alarma, pero nosotros le decimos, Espíritu Santo, despiértame a tales horas, a esa hora lo despierta. Y también obedecer. La obediencia es muy importante. Si el Espíritu Santo nos dice que hagamos tal cosa, debemos de hacerla. Por mucho que diga la persona, tú estás loca, tú estás loco,
debemos de hacerla, porque si no le obedecemos al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo se contricta y se va yendo y después ya no, porque nosotros ¿cómo vamos a querer que el Espíritu Santo lo guíe si somos desobedientes, no obedecemos? ¿Cómo? Esta es otra enseñanza del Espíritu Santo, lo voy a leer en otro día, para hablar más del tema del Espíritu Santo de Dios, cuáles son la relación, cómo muere en uno, cómo debemos caminar. Si somos personas como malcriadas y usamos la misma boca para orar, la usamos para malcriadez, el Espíritu Santo se va contristando y eso es triste, como dijo una muchacha, que el Espíritu de Dios lo abandone a uno, se siente uno a morir. El que tiene el Espíritu Santo de Dios, procure no entristecer al Espíritu Santo, tener obediencia, porque la persona que lo tiene y lo deja al Espíritu Santo de Dios, la persona, como dijo una muchacha que salió ahí, uno se siente que se muere. Y esa muchacha lloraba. Procuren que el que está lleno del Espíritu Santo, que ya fue bautizado, que no lo abandone, que no sea como Saúl, sea desechado. Bueno, Saúl fue desechado, pero nosotros, permítame un momento. Hola, ciérrame, hermano. Sí, y entonces a él fue porque fue desechado, porque él fue muy desobediente. El Señor le hablaba de una manera, le hablaba de otro, y él, una cosa que tuvo que le faltó al rey David, sabiendo, él sabía de que Dios había levantado al rey David, y él lo acusó, y ese es otro estudio también de cómo los hijos espirituales deben de tratar de amar a sus padres espirituales, a los pastores. Y vemos que él ya sabía que el ungido ayer era el rey David, pero a él no le importó y por eso el Señor lo desechó. Y por eso él le vino la instrucción, por eso él no tuvo descendencia, por eso Dios decidió cerrar la matriz de Mical, para que no tuviera descendencia, porque si ella hubiera sido la madre del rey Salomón, hubiera sido otra historia. Entonces Dios no permitió que diera luz ella, que no fuera ella la madre de Salomón. Entonces vemos que él no tuvieron descendencia, ellos no tuvieron descendencia, porque el Señor cortó todo eso porque desechó al rey Saúl. Desecharlo es cuando ya la persona no tiene, aunque la persona venga a Jesús y se humille, ya no, porque el Señor ya lo desechó del todo. Y debemos de tener ese gran cuidado con los padres espirituales, amarlos, bendecirlos, porque es Él el que tiene la palabra, el código correcto para nosotros. Cualquiera puede venir a dar una profecía, pero no es la persona indicada, correcta. Es nuestra persona, nuestro tutor. Es la que los va a llevar a nosotros a dimensiones diferentes, a otras dimensiones. Porque por eso es tan importante. Si no tenemos un Padre espiritual, quien nos guíe, quien nos enseñe, no vamos a llegar muy lejos. Vamos a estar siempre estancados, como unos religiosos siempre, como dice la palabra, envueltos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, y nunca vamos a avanzar. Cuando nosotros tenemos personas en realidad que Dios nos ha puesto en el camino, debemos cuidarlas, amarlas, estar pendientes de esta persona, así como amamos a nuestros padres, amarlos también. Porque por eso el rey Saúl fue desechado. Y debemos procurar de no faltarle al respeto a nuestra guía espiritual que Dios ha puesto en nuestro camino. Si no, hay que leer bien la palabra, donde Abraham, todos los profetas de la Biblia, cómo fueron con el profeta Samuel, todos ellos como él ungió al rey David. Entonces podemos ver y comprender cada día, que los vayan enseñando las escrituras, la palabra del Señor. Yo no que he estudiado tanto, porque yo cuando ellos empezaron el estudio, empecé como no sé si de Hebreos, Hechos para allá. Pero ahorita vamos por Apocalipsis, después empezamos por Génesis. Y ese es mi deseo yo, desde Génesis, escribir todo lo que me enseñan toditos. Hay cosas que no las voy a escribir porque como que no soy muy rápida para escribir. Entonces
Hay cosas pero ellos terminan la Biblia de leerla y volvemos a empezar a Génesis otra vez. O sea, no, eso no se acaba. La lectura de la Biblia no es que la leí, ya la terminé de leerla y se acabó. No, la Biblia es de todo el tiempo de leerla, todos los días. La Biblia se lee en cualquier, pero es mejor leerla desde Génesis, terminarla hasta Apocalipsis, volverla a empezar. Cuando vamos ya a dar una palabra, es que nosotros buscamos ya. Podemos buscar cualquier palabra de la Biblia que, ¿verdad? Que sea algo bonito para darle al pueblo. Pero la Biblia es bueno empezarla a leer desde Génesis, terminarla hoja por hoja, despacio, leer la Biblia. Y yo bendigo a cada uno y se conectaron en el nombre de Jesús. Esta es mi pequeña enseñanza de este día, mi pequeña enseñanza, y espero que todos los levantemos a dar la palabra, porque esta palabra es que todo, si aprendemos es porque debemos de ayudar a otros, de darle la palabra a otras personas. Esta palabra no solo para que nosotros la recibamos y los quedamos con ella, esta palabra es que tiene que fluir. Así, por eso los pastores deben de sacar maestros, deben de sacar más pastores, de abrir más iglesias, porque es que la palabra tiene que correr, tiene que entrar en muchos hogares que no tienen al Señor Jesucristo. Por uno que reconozca la palabra del Señor, como dije en Josué, dice que yo y mi casa serviremos al Señor. Con uno tiene la promesa, con uno de nosotros que vengamos al Señor, le entreguemos la vida, dice el Señor, serán salvos tú y tu casa. Es de la promesa del Señor, pero ahí está en nosotros si nosotros no continuamos orando en fe, creyendo cada día, creciendo en la palabra del Señor, en el Señor Jesús. Y no desfallecer, como dijo Jacob, hasta que no me bendices, no te suelto. Así, hasta que tengamos la bendición que Dios nos promete aquí en la palabra del Señor. Toda la bendición, porque vivir en pobreza es maldición. Debemos de cortar con toda esa raíz, lo dice la palabra. Debemos de cortar, hay muchas enfermedades. La pobreza es una de ellas, hay muchísimas. Y mientras nosotros, digamos, como Jacob, los agarramos de Dios, si no me bendices, no te suelto. Hasta que no cortes toda mi ligadura, todos mis problemas, todas mis ataduras que me tienen atadas, me tienen cautivas, no te suelto. Así debemos nosotros clamarle al Señor. En el nombre de Jesús, esta es mi palabra de este día. Los bendigo a cada uno, a todo el que se conectó en el nombre del Señor. Y ahí pues cada día, por lo menos mañana no traigo una palabra, pero el jueves yo traigo otra palabra. Como a esta hora siempre me conecto. A veces me conecto un poco más temprano, como a la 1 de aquí de Estados Unidos. En Centroamérica creo que ahorita son las 3, allá son la 1 creo allá, son 2 horas. Y en otros países también son más horas. Entonces los bendigo a cada uno en el nombre del Señor, y que esta palabra haya entrado en sus corazones, y si somos jóvenes, más tenemos retentiva. No vamos a decir, no, que a mí no se me queda nada. Los jóvenes tienen más retentiva que nosotros, ya las personas mayores. Aunque Dios nos da, porque uno piensa, a la edad que uno tiene, dice uno, ¿será que me va a quedar? ¿Será que yo estudio se me va a quedar? Pero Dios nos abre nuestra mente y le decimos al Señor, Señor, revélame los códigos. Tiene que agarrarse la cabeza. Señor, revélame los códigos que tú has puesto en mí desde la eternidad. Abre mi entendimiento, llena mi espíritu de sabiduría y entendimiento. Debemos hablarle al Señor y decirle, Espíritu Santo, quédate conmigo, revélame todo. Y Él nos enseña todo. Por muy anciano que esté una persona y no sabe leer, aquí aprenden la palabra del Señor a leer también. El Señor le enseña, el Espíritu Santo de Dios le enseña a leer la palabra. Y hay muchos casos de eso, que personas que no saben leer y el mismo Dios el otro día subió un hermano que estaba haciendo una casa y no podía hacer una casa. ¿Quién estaba enseñando? El Espíritu Santo de Dios. Le estaba enseñando a construir su casa y decía, pues yo nunca había trabajado en albañilería, pero Dios me está enseñando. Muchas cosas Dios enseña. Continuando nos lo va a hacer que retengamos la palabra del Señor. Si es su palabra bendita de Él. Todo el Señor los enseña, pero debemos continuar. No los dejemos hundir, que la barca no se hunda. Debemos mantenerla a flote. Debemos mantenerla con la fe, la adoración genuina, y ayudarlos los unos con nosotros en adoración.
ayudarlos, unirlos. Yo tengo este problema, ¿cree que los podemos unir? Hay que buscar más personas en adoración, hay que unirlos, el problema va a ser resuelto. Y ahí el Señor se va a despertar, por cada uno de nosotros se va a despertar el Señor. Pero mientras no clamemos y hagamos que el Señor se despierte, el Señor permanecerá dormido. No se despertará, no es porque Él no quiere, es porque nosotros no clamamos en la tempestad. Dejamos que los problemas los inmunden de problemas y los vayamos y que la tormenta nos lleve y que los problemas hagan con nosotros lo que quieran. Nosotros dejamos que el Señor esté dormido, debemos clamar y despertarlo. Hay ofrendas también que podemos dar en lugares. Yo no pido nada porque yo tengo temor de Dios, no. Yo no pido nada, ni un 5, porque la Biblia dice que el que vive esperanzado en que le den dinero, esto se llama, hay una palabra que dice prostitución, dice la Biblia, así lo llama, prostitución. Pero a veces hay ofrendas que hay lugares que ustedes pueden ver que hay lugares que ayudan a niños, ayudan a ancianos, pero hay iglesias que en realidad lo hacen porque tienen temor del Eterno, del Grande, de Dios, que es el Todopoderoso. Entonces nosotros debemos de tener la confianza en el Todopoderoso que es Dios, que es el que bendice, el que da todo. Porque si dice la palabra, maldito el hombre que pone la confianza en un hombre, que tiene la fe y la esperanza que aquel hombre lo va a sacar de los problemas. No, la fe al 100 se pone en el Eterno, que es nuestro Padre Celestial, quien dio la vida por nosotros. No podemos decir, ay, yo pongo yo le llamo la atención a muchas personas a veces que hablamos, que dicen, ay, yo tengo la esperanza en fulano, que cuando yo me vaya esto y lo otro. Le digo, yo estoy incorrecto porque estás poniendo la fe en un hombre, estás poniendo la confianza en un hombre. No pongamos la confianza en un hombre porque vamos a perecer si ponemos la confianza en un hombre. Pongámosla en Dios y Él nos sacará de la tribulación. Él añadirá a nosotros lo que nos hace falta en todo. Entonces de eso debemos de hacer nosotros, no andar poniendo la confianza en el hermano, que en esta hermana, no, así hay mucha gente y da lástima ver este tipo de gente que pone la fe y la confianza en los de la congregación, en los mismos hermanos. No, Dios no los ha llamado a eso, los ha llamado a bendecir más bien al necesitado, ayudar. Por eso es que debemos de cortar y clamar al Señor, como dijo Jacob, no te suelto hasta que no me bendigas. Y Dios le dio todas las bendiciones, toditas las bendiciones le dio. Así el Señor hace con nosotros. En el nombre de Jesús, bendiciones, amén. Porque yo cuando digo hablar, hablo y hablo. Y hablo porque me gusta hablar de la palabra. En de que amanezco, yo amanezco con la Biblia. Amanezco orando y amanezco leyendo la palabra. Y no es que no aseo la casa, sí. Lo primero en la mañanita también, después de eso aseo la casa. Y después sigo con la palabra otra vez y así. Entonces, ¿qué me gusta estudiar? Me gusta cada vez que estudio algo, yo lo voy anotando y que veo algo hermoso en la palabra y lo anoto. Es una pasión. Debemos despertar esa pasión en Jesús para que Él despierte por nosotros. Porque es así como Él va a despertar por nosotros cuando ve aquel amor, aquella pasión con que le alabamos, con que le adoramos. Y ahí el Señor despierta por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Los bendigo a cada uno. Cada familia, cada niño, a cada joven también, en el nombre de Jesús.